Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Uy, tenemos un problema con el audio. ¿Lo podemos corregir? ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Lo primero que tenía que abordar con usted para que la gente pudiese entender es este proyecto que se ha aprobado ahora en la Comisión de Economía. A ver, que habla de manejar o de imponer una serie de reglas en el tema de los intereses, de los créditos, interferir de algún modo, para ponerlo en palabras sencillas, en el manejo que están haciendo los bancos de, los fraccionamientos de las deudas, el pago de los créditos hipotecarios, ¿no? Tratando de aliviar a la población, pero que aparentemente, y según la crítica de la mayoría de especialistas en el tema, ha carecido de aspectos técnicos importantes, de revisión, de una reflexión técnica importante, y por lo tanto ASBank, la Superintendencia de Banca y Seguros han dicho: esto no puede estar ocurriendo, no hay forma de afectar al sistema financiero, y menos en una coyuntura como esta. ¿Qué le decimos al país? Que hay una buena intención, pero ¿por dónde está el error o la traba a superar? A ver, ahí Mávila, yo quisiera transmitirle a los ciudadanos tres ideas importantes. La primera es que esta preocupación por los ciudadanos, donde efectivamente sabíamos que la cuarentena y la crisis sanitaria iba a generar algunos problemas para el pago de los créditos, se detectó desde el día 1. Desde el día 1 que se decretó la cuarentena, nosotros venimos trabajando con la Superintendencia de Banca y Seguros y con el Banco Central, y ellos han desarrollado una serie de instrumentos que han permitido que al día de hoy se reprogramen más o menos más de 8 millones de créditos, y cuando vemos carteras que le preocupan al ciudadano, como la cartera, por ejemplo, de la microempresa, se ha reprogramado aproximadamente más del 60%, también se ha reprogramado casi el 50% de la cartera de consumo. Entonces, en temas de productos financieros, lo importante acá es hacer productos a la medida de cada cliente, a la medida de cada ciudadano. Entonces, la preocupación ciudadana ha sido, de cierta manera, abordada con estos mecanismos que ya se han dado en el sistema. Esa es la primera idea, una preocupación que se tuvo desde el día 1. La segunda idea, que es importante que todos los ciudadanos conozcan, es que la plata del sistema financiero es plata de los ahorristas. 9 de cada 10 soles que están en el sistema financiero son de personas que los ahorros de toda su vida, todo su esfuerzo lo depositan, y con esos recursos las entidades financieras hacen un rol de intermediación, ¿no? Claro. Esos recursos que las personas ahorran, las prestan. Entonces, un proyecto de este tipo podría poner en riesgo entidades financieras que tienen ahorros de las personas. Y la Constitución misma dice que el rol del Estado es preservar el ahorro. Entonces, creemos que es un proyecto de ley que va a afectar a millones de ahorristas. Y como también lo ha dicho el presidente de ASBank, en una situación extrema podemos estar condenando la deuda a una persona que se compró un Mercedes-Benz. O sea, hay también unos temas de inequidad ahí. Y la tercera idea es que cuando estamos en una situación crítica como la que estamos, necesitamos un sistema financiero fuerte. Nosotros hemos desplegado esfuerzos enormes para que no se irrumpa el crédito. De hecho, Reactiva Perú es un esfuerzo grande de 8 puntos del PBI que se coordinó con el Banco Central, porque ¿qué sucede? Cuando la economía se para, como se ha parado por la cuarentena, las empresas pierden ingresos. Y las empresas pueden tomar dos decisiones: o cierro, cosa que no quisiéramos porque ahí se pierde empleo, o lo segundo, me endeudo. Pero como estamos en una situación de crisis, los bancos son más reacios a prestar, entonces se generó todo este mecanismo que finalmente permitió que el crédito no se caiga. Entonces, todos estos esfuerzos que hemos desplegado desde el día 1 podrían verse afectados, porque lo que podría pasar con este proyecto es que el crédito se puede interrumpir. En una situación donde te quieres reactivar, donde las empresas necesitan financiamiento, va en contra de toda la estrategia de reactivación económica que queremos. Entonces, yo sí pediría que el Congreso reevalúe
trabaje con los expertos y en la reactivación y la recuperación de la economía tenemos que trabajar todos los poderes del Estado, todos tenemos que sumar y este proyecto claramente resta. Claro, pero cuando uno dice o uno escucha a los congresistas y dice, pero hemos retirado y protegido, por ejemplo, las cajas municipales, hemos establecido topes, hemos tratado de cuadrar las cosas de tal manera que no haya, que esto no propicie la quiebra de ningún banco ni se afecte el fondo. Así se le ponga el mayor cuidado, el mayor límite, el solo hecho de interferir, usted diría que genera un ruido en lo que debería ser la evolución normal, una suerte de bache en la estrategia que tiene ya el gobierno trazada con las instituciones financieras para manejar estos recursos? Totalmente, porque además lo que nosotros queremos es un país con reglas de juego claras para los inversionistas, para el sector privado. Ya hemos tenido la ley de peaje, que ha tenido consecuencias muy graves, y ahora necesitamos una economía, no solamente un sistema financiero sólido, necesitamos un país que demuestre a los inversionistas que las reglas de juego están claras y que no puede venir otro poder del Estado a cambiarlas. Definitivamente no, los efectos que pueden haber, las señales que pueden haber en los agentes económicos no necesariamente van a iniciar cuando se apruebe en el Pleno, sino el solo hecho que se haya aprobado en una comisión ya comienza a dar señales que las reglas del juego no son claras o se pueden cambiar rápidamente, ¿no? Definitivamente yo espero que el Congreso recapacite. Como ha dicho el presidente del Banco Central, están jugando con fuego. Porque, a ver, uno piensa que esto es parte de la discusión doméstica, pero usted nos dice que basta que una comisión apruebe un dictamen en este sentido para que ya se enciendan las alertas de los inversores. ¿Cómo nos están viendo los inversionistas en este momento? El Perú está en una situación, a ver, expectante, porque es un país que se ha dicho va a decrecer está dentro de los que más va a decrecer, pero también es una de las economías que más va a rebotar producto de la pandemia. ¿Cuál es ese feedback que usted recibe de las centrales de riesgo en el exterior, de los inversionistas en general? ¿Cómo se aproximan al Perú? Bueno, hace unas semanas, por ejemplo, Moody's nos mantuvo la calificación que teníamos. Ellos confían en la solidez de los fundamentos económicos. Es un país que durante más de 3 décadas, con el compromiso de diversos gobiernos de turno, ha entendido que la disciplina fiscal y la disciplina macroeconómica es importante. Entonces ellos confían en eso, seguimos siendo confiables, pero obviamente hay que ser coherentes con esta línea. Y creo que proyectos que dan señales distintas podrían romper un poco esta credibilidad que además la necesitamos, porque... Pero el Ministerio ha recibido comentarios en ese sentido, es decir, sí hay señales de alarma, no tienen que entrar al detalle, pero decirme, cuando una comisión aprueba un dictamen, ¿esto genera preocupación? ¿Esto lo podemos decir así, tal cual, para que la gente lo entienda y el Congreso entienda también? Sí, por supuesto que se genera preocupación. De hecho, también lo han dicho funcionarios de Moody's, ¿no? Mostrando preocupación por estos proyectos de ley del Congreso. Por eso yo creo que en una situación de reactivación económica tenemos que ser supremamente responsables con las medidas que se aprueben en el Congreso. Obviamente nosotros como Ejecutivo siempre hemos tratado de ser, siempre es una prerrogativa nosotros ser responsables, que las medidas solucionen los problemas de corto plazo, pero que no hipotequen el futuro, que no generen problemas después. Y justamente estos proyectos de ley que nosotros, de ser necesario, observaremos y utilizaremos todos los mecanismos constitucionales, restan mucho a la capacidad que tiene el país para recuperar. ¿En qué momento se encuentra la demanda de inconstitucionalidad sobre los peajes? Fue admitida ya por el Tribunal Constitucional hace... Me fallan de repente la memoria, pero por lo menos hace unas 3 semanas ya fue ingresada al Tribunal Constitucional. Pero todavía no hay una fecha para la audiencia, me parece que están a la espera del pronunciamiento de los alegatos del Congreso. Creo que ahí se ha estancado un poquito el proceso. Ahí prefiero no desinformar a los ciudadanos, okay. voy a tomar información, pero sé que, bueno, como Ejecutivo ya lo ingresamos al Tribunal Constitucional. Ahora, esa es la medida del Ejecutivo, pero las empresas han conseguido una medida cautelar en el Poder Judicial, están cobrando nuevamente los peajes y hay arbitrajes que se van a presentar también, ¿no? Y me imagino que el Estado va a tener que dar cara frente a esos procesos.
Por supuesto, Mávila, eso es un tema que lo advertimos en su momento y de nuevo, ¿no? O sea, creo que los poderes del Estado tenemos que preservar el interés general y era clarísimo que esa ley solamente beneficiaba a un grupo muy reducido de empresas de transporte bajo la etiqueta de que era en bienestar de la ciudadanía. Entonces nos va a costar a todos los peruanos una ley que ha beneficiado a un grupo muy reducido. Y creo que eso sí es importante, que en todas las medidas que se están evaluando, que no hipotequemos el futuro del país y no utilicemos banderas de tratar de defender o decir que defendemos el interés público cuando claramente un grupo muy reducido de empresas o de ciudadanos se beneficia a costa del bienestar de todos los peruanos. Otro proyecto que ha generado conflicto es este del 6% del PBI destinado para educación. Usted también se ha referido a él y ha dicho también tiene visos de inconstitucionalidad. El Congreso se defiende y dice aquí lo que queremos es que haya finalmente una cifra para apoyar la educación y esto tiene que estar establecido de esta manera porque demuestra que el país tiene un interés en mejorar la calidad de sus estudiantes. Sí, Mávila, sobre ese proyecto creo que nadie se podría oponer a darle más recursos a la educación. Eso creo que no solamente en darle más recursos, sino en que mejore la calidad educativa. Pero en temas de presupuesto, hay una frase que yo siempre digo, que el presupuesto es un juego de suma cero. Lo que tú le sumes a algo, se lo restas a otro. Entonces, ¿cómo se hace el presupuesto? A partir de las estimaciones de crecimiento económico, de recaudación, se define un tamaño de la torta. La forma como se distribuye la torta, obviamente, primero responde a unas prioridades del Ejecutivo que se envía al Congreso y durante unos 3 meses nos tomamos el tiempo de evaluar y aprobar esta propuesta. O sea, de hecho hay un espacio previsto donde estos dos poderes del Estado evalúan una propuesta de asignación presupuestal. Pero si nosotros, para el próximo año, donde ya estamos cerrando los números de cuál va a ser el tamaño del presupuesto, recordemos además en una situación de pandemia, cuando nosotros querramos o cuando se pretenda el próximo año cumplir esta meta de 6% del PBI, calculamos, el día de hoy tenemos como 31.000 millones en educación. Requeriríamos 18.000 millones más. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le cortamos 18.000 millones? Claro. Cuando vemos el presupuesto, el sector de educación es la función que tiene la mayor asignación, con 3.8% del PBI. Luego le sigue transportes, con 2.3%. Entonces, de lejos, la función de educación es la que se lleva la mayor cantidad de esta torta. Entonces, la pregunta es, ¿a quién cortamos 18.000 millones? Por eso es el tema de, como te digo, el juego de suma cero. Entonces, nadie dice que no haya que destinar más recursos a la educación. El país ha hecho enormes esfuerzos en los últimos 10 años. En el 2010 la asignación de educación era 11.700 millones, el día de hoy es 31.000. O sea, se ha habido como país una mayor vocación de darle presupuesto a educación, pero eso tiene que ser en un marco progresivo y reconociendo que más plata no necesariamente es mejores resultados para el ciudadano. Hay una reforma pendiente que hacer. Hay que mejorar la condición de la infraestructura. Entonces creo que estas son unas consideraciones que tenemos que valga la redundancia, que considerar cuando se propongan esta clase de medidas, ¿no? Claro, está la eficiencia en el gasto también. Es decir, uno puede tener mucho dinero, pero si no lo sabe invertir adecuadamente, contratar a los maestros, construir las escuelas de la mejor manera, entonces por mucho dinero que se tenga, finalmente no se consigue el objetivo. Eso le comentábamos al congresista Guibovich y él llamaba la atención sobre lo poco que, por ejemplo, crecerá el presupuesto del país, el presupuesto del próximo año. Dice va a ser igual al del 2017 o el 2018. ¿Cómo viene eso para el próximo año? Sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia nos ha golpeado mucho más que a otros países y hay quienes dicen aquí hay una responsabilidad del Estado porque no es posible que estemos entre los 5 o 6 países que van a decrecer más, siendo o habiendo sido casi una suerte de ejemplo para los vecinos y el continente. Hay varias ideas, Mávila. Respecto a otros países, creo que hemos partido con enormes desventajas. Para una población de 33 millones de habitantes, el 15 de marzo teníamos 270 camas UCI, de las cuales 60 estaban disponibles. Entonces, nuestro piso estaba muy por debajo, enormes desventajas estructurales, precariedad de servicios de salud,
inclusión financiera que nos ha pasado la factura con el pago de los bonos. Entonces, por esa razón, por estas enormes desventajas de las que partíamos, nuestras proyecciones sobre el número de contagiados y el número de muertos, dado el sistema de salud que teníamos, tenía cifras muy preocupantes. Por eso se tomó la decisión de tener una de las cuarentenas más estrictas de toda la región. Nosotros ya sabíamos desde el inicio, y el Ministerio de Economía monitorea casi diariamente la actividad económica, sabíamos perfectamente cuál iba a ser el impacto de la cuarentena en la actividad económica, sobre todo en los meses de marzo y abril, y por eso es que se tomó la decisión de tener uno de los planes más ambiciosos de la región. O sea, nosotros hemos sido totalmente conscientes del impacto de la cuarentena, por eso es que hemos sacado este plan de 17 puntos del PBI. Entonces esa es la primera idea. La segunda idea tiene que ver con la responsabilidad del presupuesto, ¿no? El presupuesto se basa en supuestos de crecimiento económico, reanudación. Nosotros, de crecimiento económico y recaudación, nosotros vemos ahora en julio, cuando observamos algunos indicadores líderes en la actividad económica, como por ejemplo la electricidad, vemos una B, una recuperación en B. Nuestra gran obsesión en el segundo semestre es recuperar los niveles de actividad económica. Entonces, dicho esto, con metas ambiciosas, con Arranca Perú, con la segunda fase de reactiva, sí vamos a ser bastante responsables con los supuestos que expliquen el presupuesto del próximo año. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que entregamos a un próximo gobierno. Yo no quisiera que el ministro de Economía nuevo, el 29 de julio, y tampoco el gobierno en general, encuentre un presupuesto que no ha sido realista respecto a los supuestos. Entonces es una idea que yo ya he transmitido a los congresistas, esta idea de la responsabilidad que tenemos que tener con nuestras finanzas públicas. Es decir, el ajuste en el presupuesto que va a tener que hacerse porque es resultado de los esfuerzos que se han hecho ahora para facilitar liquidez en los bonos y atender las necesidades urgentes de la pandemia. Sobre todo, nosotros ahora tenemos mayor certidumbre respecto a cómo se puede desempeñar la actividad económica en los próximos meses. Por eso es que estamos elaborando, justo el presupuesto sale con el marco macroeconómico multianual, pero sí, yo se lo he transmitido desde el día 1 al Congreso de la República, que vamos a ser bastante responsables con esas cifras. Obviamente hay sectores y funciones de gasto que son muy importantes, salud, educación, pero sí queremos ser bastante prudentes porque es un presupuesto que se entrega a un próximo gobierno. Claro. ¿Y qué acogida ha tenido por parte de los congresistas a quienes ha presentado este cuadro o esta situación? Bueno, han sido en diversos espacios de diálogo que justo el premier Ceballos ha encabezado. Todavía no hemos hablado de números firmes, nosotros estamos más o menos en la quincena de agosto, vamos a tener las proyecciones del marco macroeconómico multianual y hasta fines de agosto la propuesta de presupuesto, pero yo sí he dado una primera idea del reto que va a ser la formulación y la discusión del presupuesto del próximo año. Ministra, quisiera pedirle unos segundos, debemos cumplir con una pausa, pero regresamos, todavía tenemos tiempo para conversar y hacerle algunas preguntas más. Perfecto. Hacemos la pausa. Muy bien, continuamos conversando con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ella está en enlace con nosotros a través de Zoom. Ministra, nos escuchábamos más temprano aquí en Portada al alcalde de Lima, que ha señalado que el subsidio que se le pretende otorgar para que pueda seguir funcionando el metropolitano y los servicios municipales de transporte no es suficiente y que ha solicitado, me parece, una reunión con usted que va a suceder en las próximas horas. ¿Qué posibilidades hay de ampliar ese subsidio o ya se tocó fondo? No, Mávila, ahí para un poco explicarles a los ciudadanos, el financiamiento que se ha dado en las últimas semanas ha sido para lo que el Ministerio de Transporte llama para la adecuación a la estrategia sanitaria. En lo que se refiere propiamente al subsidio por el tema del precio del pasaje y porque ha caído lo que llamamos la demanda, o sea, la cantidad de personas que van al metropolitano, eso sí es importante que me gustaría explicar a los ciudadanos que las reglas de juego están en un contrato de concesión. El contrato de concesión ya define mecanismos sobre cómo superar estos problemas cuando hay demanda, define hasta 4 mecanismos. Porque es para nosotros muy importante que se agoten esos mecanismos, bueno, no solamente porque hay que cumplir con los contratos, sino que tenemos más o menos 170 concesiones en el país
nosotros esperamos que si tienen este tipo de problemas, primero se agoten todo lo que ha sido previsto en el contrato. Lo que le hemos expresado al alcalde de Lima desde más o menos la quincena de abril es que él tiene que sustentar que ya se agotaron estos mecanismos y luego nosotros haremos una evaluación, una calificación del monto. Nosotros somos bien responsables, no solamente con el marco legal, sino también con la asignación de recursos de todos los peruanos. Entonces, se le ha pedido al alcalde esta información hace una semana. Nosotros mañana a las 8:30 de la mañana el equipo del MES va a la municipalidad a darle alcances de cuál es el sustento que esperamos. Y nosotros tenemos toda la mayor voluntad, entendemos el sentido de urgencia, pero siempre todo tiene que ser en el marco legal y cumpliendo los requisitos técnicos que se requieren para desembolsar recursos. Esto quiere decir que no es que no se le quiera dar el subsidio al alcalde, sino que aquí hay que revisar muy bien cada uno de los artículos de estos contratos y apegarse a la legislación, ser muy, muy escrupuloso. De acuerdo, pero también es importante, Mávila, que este tipo de situaciones se están enfrentando en todos los países. Nosotros estamos con una asesoría del Banco Mundial viendo cuál va a ser la estrategia, porque creemos que vamos a tener que revisar un poco estas situaciones en los contratos. Pero sí, como bien dice, nosotros tenemos que ser muy respetuosos del marco legal y los sustentos técnicos. Claro. Ahora, cuando usted me dice estamos pidiendo asesoría del Banco Mundial, hoy leía, por ejemplo, que una fábrica importante de cosméticos con trayectoria larga en nuestro país ha decidido cerrar la fábrica en Perú, mudarse a Colombia. Uno tiene que hay aerolíneas también que de pronto dicen quebramos, ¿no? Son empresas grandes, hay una cantidad de desempleo enorme. ¿Por qué nuestro país está sufriendo más que otros? Esa es una pregunta que la gente se hace y que nos gustaría responder, o sea, preguntarle a usted así abiertamente y con la mayor de las confianzas, ¿no? ¿Por qué el Perú, que creíamos estaba mucho más preparado, teníamos expectativas de otro tipo, ya casi le pisábamos los talones a Chile, por lo menos era la sensación que teníamos a punto de entrar a la OCDE? Hoy, sin embargo, tenemos un panorama más sombrío que lo que ocurre en otros países del continente. Sí, creo que yo diría que hay una primera explicación global, que creo que la macro ha funcionado muy bien y eso es reflejo de la disciplina y el compromiso de varios gobiernos de turno, pero lo que falta en el Perú son reformas microeconómicas. Hay que revisar un poco la informalidad, hay que revisar también, por ejemplo, el tema de acceso a servicios, calidad de servicios básicos. ¿Por qué nos ha golpeado tanto o respecto a otros países? Es por lo que dije antes, ¿no? Porque hemos iniciado en condiciones de suprema desventaja respecto a otros países. Pensemos, por ejemplo, en una de las medidas más audaces que hemos tomado, los bonos. Los bonos, el Perú venía dando, cuando daba efectivo, lo daba como transferencia condicionada, muy focalizado en una población de pobreza extrema, en el marco de Juntos, en el marco de Pensión 65. Se tomó esta decisión audaz de darle, obviamente se fue graduando un poco la medida, pero el día de hoy va a ser una medida casi universal. Hubo audacia, una transferencia de recursos sin condiciones en zonas urbanas, porque obviamente la crisis lo ameritaba. Pero ¿qué pasa? Que en Perú 4 de cada 10 adultos tienen una cuenta en el banco. Entonces son algunas desventajas de las que hemos tenido que enfrentar, que no solamente nos han puesto en desventaja del inicio, sino que nos ha generado muchas complicaciones en la implementación. O sea, no tenemos la suficiente penetración en temas por ejemplo, de agentes bancarios. Entonces son algunas, la informalidad, el 70% de informalidad del mercado laboral, que no es un problema de ahora de la pandemia, es un problema de décadas. Entonces creo que hemos partido de una situación en desventaja que ha determinado que tengamos que tener una medida de cuarentena más agresiva. De hecho, hay un índice de la Universidad de Oxford, somos los países que tienen una cuarentena más agresiva, sí. Pero a diferencia de otros países, teníamos las espaldas fiscales para poder implementar estos planes agresivos y audaces, ¿no? Creo que, yo lo he dicho antes, ¿no? Creo que tenemos que construir un nuevo consenso social
en los próximos años el Perú, así como nos pudimos poner de acuerdo en que la macroeconomía y la disciplina fiscal era importante, tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad que es importante avanzar mucho más rápido en cerrar brechas y en solucionar problemas estructurales. Como la formalización, por ejemplo, debería ser una meta para incorporar a la agenda a propósito del Bicentenario, quizá una idea para ir cerrando la conversación, ministra. Sí, formalidad, inclusión financiera, productividad de las empresas, pero ahí sí creo que ahí tenemos que trabajar todos juntos y desde el gobierno nosotros sabíamos de la severidad de la cuarentena, pero por eso hemos utilizado todo el espacio fiscal que teníamos. Hemos estado siempre en continua evaluación de nuestras políticas y ahora para salir adelante tenemos que trabajar juntos con el sector público y el sector privado, pero sí quiero transmitirte que cuando hemos visto este indicador de electricidad, que es un indicador líder en actividad económica, ya vemos más una recuperación en D, ¿no? Vemos que ya se está recuperando la actividad económica y ahí va a estar toda la fuerza de nuestras políticas, todas las coordinaciones con el sector público, el sector privado, para que la recuperación económica en el segundo semestre vaya a todo motor. De acuerdo, le agradezco mucho esta conversación. Ojalá podamos tener otra pronto, para seguir aclarando y monitoreando ese crecimiento que todos queremos vuelva ya, lo antes posible para las familias peruanas y las empresas peruanas y el país en general. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros. Gracias, Mávila. Solamente un comentario final. Sí. El presidente ya lo ha dicho, el virus sigue entre nosotros, tenemos que tomar todas las previsiones y nada, trabajar todos juntos para salir adelante. Muchas gracias. Gracias a usted también.